El tema de hoy día que vamos a tratar es sobre las últimas corrientes filosóficas modernas, entre ellas el materialismo, el positivismo y el utilitarismo. La destreza que nos hemos planteado para esta clase es comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de las mismas. Como ustedes saben, el principal problema filosófico es definir cuál es el elemento primario, si la materia o la idea. Y vamos a dar lugar al primer tema, como es el materialismo. Bien, el materialismo naturalista. ¿Qué dice el materialismo naturalista? Para el materialismo naturalista, solo existe la naturaleza, que es eterna y se explica por sí misma sin necesidad de recurrir a un ser inexistente que suele llamarse Dios. Con esto, el materialismo está negando la existencia de Dios, niega la idea, la espiritualidad y con ella a Dios. La idea de Dios expresa tan solo el conjunto de las perfecciones pertenecientes a la naturaleza humana. Es decir, para el materialismo naturalista, el ser humano se habría creado la idea de Dios para mantener, para protegerse o enfrentar algunos peligros y problemas de la vida, entre ellos la muerte. Y de ahí que nace la interrogante: ¿Dios nos creó a nosotros o nosotros le creamos a Dios? Por favor, señorita Daira, quisiera su opinión respecto a la pregunta. Señorita Daira. Sí, Lice. Buenos días. No le escuché bien la pregunta, Lice. Ya. ¿Me puede repetir? Ya le repito. Aquí surge la interrogante de si Dios nos creó a nosotros o nosotros le creamos a Dios. ¿Qué piensa usted, señorita? Pues yo pienso que depende también de la creencia de cada uno, ¿no? Pues yo creo que Dios nos crea a nosotros y nos crea a nosotros, más no nosotros a Él, porque sé que existe, o sea, no lo vemos, pero existe. Ya, muy bueno, bien. Lo creo yo. Correcto, pero ahí viene la misma interrogante, ¿no? Y si nosotros no existiéramos, ¿quién le creería a Dios? Pero muy bien, señorita. Yo opino que esto tiene muchas contradicciones. Que en primer lugar, las personas, la mayoría de personas tienen alguna religión, creen en alguna cosa o tienen alguna creencia. Y de parte de que dice que si Dios nos creó a nosotros o nosotros creamos a Dios, yo estaría de acuerdo. Yo creo en Dios, pero también tengo esa pregunta que me hago, de que puede ser que si nosotros creamos a Dios para nosotros tener algún temor hacia alguien o para tener algún ser divino. Ya, muy bien, señor Figueroa. Como su nombre indica, la materia es el elemento constitutivo de la realidad. ¿A qué nos referimos a la materia? A nosotros, al ser humano. Por lo tanto, la materia es el origen de todas las cosas. El materialismo considera que el único ser, el hombre, es el que transforma la naturaleza. Se opone al idealismo y manifiesta que solo existe la materia y, como lo había manifestado, las ideas no es más que producto de la materia. La sociedad humana está en constante evolución y desarrollo, manifiesta el materialismo histórico, sometida a una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la dialéctica, propuesta en un principio por Hegel, pero con la diferencia
de que la materia evoluciona según las etapas de la ley de la dialéctica. Para Hegel, la idea está sometida a esta ley. Recuerde que la semana anterior vimos sobre eso, pero como le manifiesto, para Hegel la idea está sometida bajo estas 3 etapas, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis, que no es más que la afirmación de una idea, de un concepto. La antítesis viene a ser la contradicción de esa tesis. Recuerde que yo hice usted un debercito sobre ello. Y la síntesis, que no es más que la solución de las dos primeras etapas, es decir, de la tesis y de la antítesis. Antes del materialismo histórico, imperaba en la ciencia la interpretación idealista de la historia. Así como Charles Darwin descubrió la ley de la evolución del mundo orgánico, a Carlos Marx se le atribuye la ley de la evolución de la historia de la humanidad. Dentro de esta realidad evolutiva, señala como elementos básicos los bienes materiales, entre ellos alimentos, vestimenta, bosques y minas, que son indispensables para el desarrollo de otras actividades superiores, como la política, la ciencia y la religión. Es decir, los dos son el complemento para el desarrollo de la sociedad y por ende del ser humano. Por lo tanto, la producción de los bienes materiales y la evolución económica de un pueblo son la base para el desarrollo del Estado, en todos los aspectos, políticos, económicos, sociales, ideológicos y religiosos, es más. Y no es como lo venía diciendo el idealismo, que la idea es el origen de todas las cosas. Para el materialismo histórico, ve necesario el desarrollo de los bienes materiales para la existencia de los seres humanos, con la ayuda de técnicas, de herramientas, como fuerza principal de determinada toda su vida social. Como usted puede observar, para el materialismo histórico, la historia, la sociedad, la humanidad ha estado en constante evolución, en constante cambio. A medida que pasa el tiempo, ha cambiado todo como herramientas de trabajo con el fin de satisfacer mejor las necesidades. El ser humano, con la ayuda de instrumentos, de bienes, de los materiales, de instrumentos de trabajo, la aplicación de la técnica en el proceso de producción, influye en la naturaleza. ¿Para qué? Para obtener los bienes necesarios y subsistir cada día más.
continuamos con otra corriente moderna, como es el positivismo. El positivismo afirma que todo conocimiento se deriva de la experiencia, lo cual, experiencia que está respaldada por medio del método científico. Es decir, no cree en las ideas previas, ya que es muy amplio, muy abierto, hasta que no sea comprobada objetivamente. Todo conocimiento debe partir de hechos reales y posibles de comprobar, que lo comprueba a través del método científico. Por lo tanto, rechaza las nociones, los conceptos o creencias que no hayan sido comprobados. Para el positivismo, los hechos reales son prácticos, son la base del conocimiento científico. Es algo objetivo. Para el positivismo, el conocimiento ha evolucionado en la historia a través de 3 periodos, que son el teológico, el metafísico y el positivo. El teológico, que manifiesta que los acontecimientos eran explicados a través de dioses, de demonios. Y el principal órgano de del conocimiento era la imaginación. La sociedad en aquel entonces estaban gobernadas por sacerdotes y monarcas. El metafísico, que de igual manera investiga la esencia de los seres a través de conocimientos abstractos, subjetivos, fantasiosos. Y por último, el positivo, que dice que es la fase definitiva de la humanidad, donde el hombre se ciñe, se ajusta a hechos reales, prácticos, estudia las leyes y las explica, una vez que se haya comprobado. Desde otro punto de vista, el positivismo también se refiere a tomar una actitud más positiva, cómoda y práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios, como dirían en psicología: el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El que practica el positivismo o es una persona positiva siempre verá el vaso lleno. Entonces, si es que, por ejemplo, una familia se pelea, pero un familiar cae enfermo, entonces la familia, aunque esté peleada, se une para poder apoyar a la persona, ¿no? Otra cosa sería unos amigos que se pelean, se pueden unir si es que uno de ellos tal vez está en una condición no favorable, ¿no? Entonces eso creo yo que es lo que nos trata de interpretar. Ya, muchas gracias, señor Moreno. Los que nos sostienen siempre, aún en las peores caídas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que hay momentos difíciles, siempre va a haber algo que nos va a unir a todos, a pesar de estar en esa situación. Es decir, siempre ser positivos, ¿no es cierto? Eso mismo. Ya, muy bien. Entonces está entendido esto sobre el positivismo, ¿no? Ya. Les voy a proyectar asimismo un video sobre esta corriente filosófica. En 1798 nace en Montpellier, Francia, Auguste Comte, padre del positivismo. El positivismo promueve la exaltación de los hechos contra las ideas y las ciencias experimentales sobre las teóricas. Comte cree fervientemente que el hombre puede transformar y dominar la naturaleza. Propone la ley de los 3 estadios, por los que la humanidad pasa por evolucionar. El primero, el estadio teológico, en el cual el hombre se explica los fenómenos mediante seres sobrenaturales. El segundo, en el estadio metafísico, la razón sustituye a la fantasía. En el tercer estadio, la humanidad edifica el saber enteramente basado en la experiencia. Comte organiza las ciencias jerárquicamente por su complejidad en matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. Al final de su vida, Comte reflexiona sobre la ética, funda la religión de la humanidad y es encerrado en un manicomio. En el mundo no todo era bello, surgen problemas sociales y corrientes filosóficas que contradicen al positivismo. Problemas sociales como la Revolución Francesa hacen imposible el desarrollo de investigaciones científicas, aunque algunos podrían molestarse con esa afirmación. Surgen las corrientes antipositivistas como el espiritualismo, el cual sostiene que la interioridad constituye la verdadera esencia de la verdad.
El historicismo proponía dividir las ciencias en dos: ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, que estudian al hombre socialmente por encima de los fenómenos naturales. Que es del utilitarismo. Como su nombre lo indica, el utilitarismo encuentra el sentido de la vida humana en la mayor utilidad que se puede alcanzarle las cosas. Por lo tanto, el principio de utilidad es alcanzar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Todo ser humano busca el placer, evitar el dolor para lograr una máxima felicidad. Para el utilitarismo considera que la vida humana se orienta a satisfacer un último fin. ¿Cuál es ese fin? El placer. Evitar el sufrimiento y lograr una felicidad que determina la moralidad de nuestros actos. Por lo tanto, él lo identifica a la felicidad con el placer. Propone la felicidad como el valor más importante a nivel individual. Sin embargo, debemos ser compatibles con los demás a través de una serie de virtudes como la buena voluntad, la simpatía. Reconoce que la mayor felicidad de la sociedad es la que se manifiesta en el mayor número de personas. Un ejemplo de utilitarismo es el siguiente. Por favor, alguien que me ayude con la lectura. A ver, señor Gualoto. Señor Gualoto. Exacto. Ahí. Dice, una empresa desea realizar una fiesta de fin de año. La persona de bienestar debe elegir si hacer la fiesta en una discoteca. Lo primero que tiene que ver es lo que resulta mejor en cuanto a los empleados. La minoría opina que su flujo de caja se verían afectados, pues gastan más dinero, pero la mayoría quieren esparcimiento, el cual redunda el tener empleados motivados, beneficios. En este caso se deben elegir la opinión en la cual la mayoría de las personas salgan contentas y que el beneficio se vea reflejado para las mismas. Muy bien. A ver, ¿qué quiere decir con esto del ejemplo utilitarista, señor Ayo? Que siempre debemos satisfacer ¿a quién? A los empleados. Debemos satisfacer o buscar la felicidad de la mayoría. Usted ve que aquí la mayoría quiere salir a disfrutar. Entonces, ¿cuál es el principio del utilitarismo? Alcanzar la mayor felicidad del mayor número de personas. Es como decimos cuando ponemos a elección algún aspecto o situación y tenemos que acatar lo que la mayoría dice. ¿Por qué? Porque vemos la satisfacción de todos. En otras palabras, la felicidad de cada uno depende de la de los demás. A medida que logro la felicidad de las demás personas, también voy logrando la mía. ¿Sí? ¿Está entendido, señores? Entonces, les agradezco por su atención, por su participación, deseándoles una bendecida tarde y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana.